ya saben, el dólar superó su récord y cerró en 25 pesos con 51 centavos con una nueva estrategia por parte del Banco Central y también todos expectantes por el día de mañana del mega vencimiento del EVAX. Hablamos de cerca de 670.000 millones de pesos. De esto vamos a hablar con José Vano, él es economista, está aquí con nosotros, y Esteban Lafuente. Bienvenidos ambos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, un placer. Bueno, en primer lugar preguntarte, José, ¿cuán expectantes tenemos que estar por el vencimiento de mañana? Y bastante, es importante, ¿no? O sea, una cosa es expectante, otra cosa es preocupado, ¿no? Pero es importante para este mes que hemos tenido, que venimos teniendo, digamos, con tanta volatilidad de dólar, de tasas, etcétera. Es un poco como la culminación de todo este proceso. Ahora, hay una duda que tengo con respecto a esto. Mañana es el vencimiento, Sí. pero sin embargo, durante todos estos días, quienes quisieron retirarse de las LEVAX lo podían hacer libremente, no tenían que esperar a la fecha de vencimiento, Claro. o sea, el día de vencimiento. Claro. O sea que la preocupación está puesta porque necesitamos saber cuál será la tasa del día de mañana. Sí, está muy bueno lo que decís, porque en realidad quien estaba muy preocupado y decía me quiero ir, tuvo la oportunidad de irse. Con lo cual, de algún modo, uno puede suponer que todos los que se quedaron son porque van a querer seguir quedándose. Claro. Es muy bueno el punto. De hecho, el Banco Central aprovechó la situación de muchos queriendo irse para recomprar esas letras y que el vencimiento de mañana Sí. sea menor. Se habla de que fueron la semana pasada 30.000 millones de pesos. Sí. Hoy un monto inferior, pero una estrategia de hacer lo menos abultado posible el vencimiento de mañana, recomprando esos títulos, aprovechando que... De los que quisieron irse, entonces se fueron. Es el Claro. famoso mercado secundario que hablamos cuando, más allá de la licitación mensual, Claro. esas letras se pueden vender. De hecho, fondos de inversión, estos grandes como paquetes de inversiones que permiten a los inversores comprar como pequeñas cuotas Claro. de estos fondos, al querer vender esas letras, se podían vender y el Banco Central aprovechar para tomarlas y que el vencimiento sea menor. Ahora, Claro. entonces, si es así, ¿dónde está la gran preocupación del día de mañana? Bueno, por un lado la tasa, La tasa. que también tenés una pista en el mercado secundario, ¿no? Hoy la tasa de la LEVAC que vence el mes que viene, a mitad del mes que Sí. viene, está operando más o menos a 36%, así que ese es un buen parámetro de algo que suponemos cuánto va a ser la tasa de la siguiente licitación. Pero es la expectativa, es muchísima plata. Sí, es mucha, Es mucha muchísima plata. plata. Entonces, 10% que quede afuera es un montón. Entonces hay mucho en juego y aparte muchas expectativas justamente porque venimos de mucha volatilidad. Venimos de tasa de LEVAC, la licitación pasada en 26.3 y ahora estamos hablando que puede ser 35, 36%. Es un salto importante, sobre todo porque veníamos de un sendero de ir bajando de a poco la tasa de LEVAC. Claro. Bueno, antes de meternos en el dólar, tenemos una placa para compartir de quiénes tienen las LEVAX, para que también seamos conscientes de quiénes son los poseedores de las letras que... Exacto. En realidad acá estamos hablando del total, no son de las que vencen en el día de mañana, ¿no? Es un total de letras, es lo que tenemos en millones de dólares. Para darle un poco una perspectiva de lo que es en pesos, hablamos de 1,12 billones de pesos, 1 millón de millones de pesos en total en estas letras, que fueron aprovechadas como instrumento de inversión tanto por lo que se llaman fondos institucionales, bancos, empresas, Sí. como por ahorristas minoristas que aprovecharon también esa ventaja en la tasa que hemos comentado tantas ocasiones Claro. acá como oportunidad de inversión, y vemos las diferencias en cuanto a cada uno de los El entidades porcentaje que tiene tienen. cada... Claro, en realidad el total que tiene cada uno. Parte lo tienen bancos, partes, cajas El previsionales. Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES y otros fondos institucionales. Sí. Esos FSI que vemos son los fondos comunes de inversión. Esto que te comentaba de paquetes que arman bancos u otros fondos particulares que se arman de LEVAX y otro tipo de títulos, Sí. acciones, pero que aprovechan las LEVAX como instrumento de inversión. Pues los minoristas, que es un monto relevante, pero menor en comparación con los otros que vemos. Mucho menor. Menores. Y los no residentes, muchos de los cuales también se fueron retirando por este impacto que hemos analizado también del impuesto a la renta Claro. financiera. Bueno, insistimos que esto que estamos mostrando es el total, no es el vencimiento del día de mañana, ¿no? Sí, Esto sí. es mucho más que el vencimiento. El vencimiento igual del día de mañana, como bien decía José, es muy amplio, es muy grande. Sí, es casi 60% de todo esto. Pero también dicen que el vencimiento del día de mañana, los tenedores de esos vencimientos, también en su gran mayoría es el propio gobierno. Sí, es buenísima esta placa en realidad, ¿no? Porque podemos ver de cada una, de cada uno de todos estos, quién está del otro lado, ¿no? Claro. Entonces abajo de ahí, estos casi 5.000 millones que tienen de no residentes, esto es lo que quedan
de los que se habían ido hace 3 semanas, Claro. que fue justamente cuando empezó todo este desarme de portafolios. Y estábamos viendo, bueno, estábamos charlando recién antes de empezar la nota, qué distinta, qué opuesta que es la situación de los no residentes a lo que era hace 3 semanas. Pues justamente empezó un desarme de portafolio cuando un no residente, poner un ciudadano de Estados Unidos, recibía 26.3 de tasa, de eso empezaba a pagar 5% de la tasa, con lo Sí. cual le quedaba neto 25%, tenía un dólar a 20. Ahora el dólar ya hizo un recorrido de 25% para arriba, o sea, el riesgo del no residente es que suba el dólar, porque lo que gana por tasa lo pierde por tipo de cambio. Claro. Entonces, ya el dólar hizo el ajuste que para el no residente está bueno que haga, digamos, Que era necesario. y la tasa podría recibir neta de impuesto, no sé, 34, 35% de los 25 que vienen antes. O sea, además le das 10 puntos más de tasa. Entonces, podríamos esperar que se dé vuelta ahora, Pero ¿no? eso, la Que vuelvan a entrar. De fondos que tal vez... en Que este se fueron, contexto, ahora quieran volver a entrar. aprovechando yo lo estas miraría mejores con cariño. condiciones de mayor Mirá. tasa y un tipo de cambio más alto que permita este carry trade Claro. que hablábamos, venir Claro. con dólares, cambiarlos a pesos y aprovechar estas altas tasas Claro. que se especula que va a convalidar el Banco Central mañana. Ah, bueno, es interesante este punto que estás marcando. Es muy interesante. Claro. Porque podrían entonces aquellos que se fueron volver. Porque es cierto que es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad. Por supuesto, hay más volatilidad, tienen que jugar con la volatilidad. Ahora hay mejores tasas en Estados Unidos que las que había hace un tiempo, Claro. pero 3 semanas atrás estoy hablando, ¿eh? No escalaron las tasas en Estados Sí. Unidos en 3 semanas. En ese contexto, el riesgo que él puede ver el inversor es hacer este cambio de dólares a pesos y que el tipo de cambio se devalúe Claro. aún más y entonces esa ganancia por tasa perderla porque Claro. el peso Tal cual. pierde terreno nuevamente. Ahora, insisto con este punto. Nosotros estamos todos muy atentos al vencimiento de mañana. Acá vemos en realidad el total de Levax, una buena placa de Marcelo Elbaum. Le agradecemos por esta información. Lo cierto es que el vencimiento de mañana nos dejaremos de preocupar si renuevan, si está todo bien y demás. Pero en algún otro momento vamos a volver a tener el vencimiento. Y Un mes esta después. cantidad de dinero tan abultada sigue existiendo. ¿Cuándo se soluciona esto del todo? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa desde Claro. acá? Bueno, en algún momento el inversor, o sea, tenés dos modos de salir, una espiral negativa y una espiral positiva. La espiral A negativa ver. sería una carrera de tasas donde cada vez suba más las tasas y nunca satisfaga al inversor porque piensa que nunca le va a ganar a otras alternativas. Sí. Y una espiral positiva que sería, bueno, de a poquito hay otras cosas para hacer. El mundo no es solo Levax. Entonces, de a poquito va bajando la tasa y sanamente algunos inversores dicen, bueno, ahora que bajó de 35 a 30, Sí. voy a hacer otra cosa, coloco otra inversión financiera o lo dedico a otro negocio y de a poquito va saliendo la plata de Levax para ir colocándose en otras alternativas. Está bien. Por eso es justamente lo que dicen que una tasa tan alta frena la economía. Claro, sí, y claro que sí, totalmente. porque todo el dinero está ahí, entonces no se vuelca a otras actividades. En su momento, parte de la iniciativa oficial era que este lento desarme de Levax Sí. se vuelque a las letras en pesos del Tesoro, no del Banco Central, sino del Claro. Tesoro, que estaban con Claro. con un interés atado a la inflación, que esa cláusula gatillo para los inversores de estas letes, Sí. que lo que buscaba era que ese desarme de inversores en Levax no se vaya al dólar, sino que aproveche estos instrumentos en pesos, pero que estén vinculados a la inflación para que el retorno no se pierda. Bueno, hablando justamente de dólar, hoy cerró 25.51. La semana pasada nos alarmábamos con un dólar un poco por encima de los 23. Y hoy 25.51 con una estrategia Sí. del Banco Central diferente. Salió a ofrecer 5.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hizo esto el Banco Central? Bueno, de algún modo están dando una señal de que ese sería el techo, ¿no? Hasta acá vamos. Y no solo estaba viendo, cuando yo trabajo en Invertir Online, asesoramos principalmente individuos, justamente como estábamos viendo la placa recién, los no residentes, Sí. el segmento de arriba, los individuos locales, a ese grupo atendemos. Y en realidad lo que estaba viendo no es miedo, o sea, recibimos muchísimas consultas de clientes Sí. y en este momento, más que miedo es incertidumbre, ¿no? Sí. No es que no es sacame de acá, Claro. sino que qué te parece, ¿Qué va a tenemos que pasar? hacer. Y esto podría ayudar a bajar el nivel de incertidumbre.
¿Por qué? Porque el Banco Central de esta manera marca un rumbo, dice, bueno, este es el dólar que quiero tener. Claro, justamente, es como una especie, si se quiere, como una especie de seguro de cambio. Digamos, yo te estoy diciendo que vos el dólar no se va a ir a más de 5.000. A más de 25, me quedé pensando así, a más de 25. Y justamente ofreció 5.000 millones de dólares, que era lo que estaba pensando, ofreció 5.000 millones de dólares contra eso. Que viendo la placa de recién, 5.000 millones de dólares es lo que hay en tenencia en manos de extranjeros. Sí. Que no todo vence ahora, ¿no? Dijimos que esa placa era lo que hay en varios. Pero suponiendo que absolutamente todos los que tuvieron oportunidad de salir al mercado secundario y no salieron, quieren salir ahora y quieren comprar dólares, están los dólares para responder a esto. Está bien. O sea que es un mensaje interesante el que dio el Banco Central. Claro. Y hoy además estuvo bueno porque no tuvieron, o sea, alcanzó con la señal. Claro. ¿No? Porque de hecho ofreció eso, pero no vendió nada, ¿no? No vendió nada. Yo leí en algún medio que había vendido $500.000. Nada. Imagínate, de 5.000 millones no es nada. Claro, para una oferta de 5.000. Se pararon arriba, ¿no? Porque estaba en 23.70 el viernes y no se pararon en 23.70, se pararon en 25. Pero no importa, creo yo que lo más importante es decir, paramos de correr atrás del dólar. Este nivel de 25 podría ser un nivel para quedarse un tiempo. ¿Y por qué crees que se pararon por encima de los 23, en 25, como bien marcas vos? ¿Porque es el dólar que querría el Fondo Monetario, por ejemplo? Es especulativo, la verdad no sé, yo lo que estuve escuchando y leyendo en distintos medios es que no habría del fondo una señal de cuánto tenía que ser el tipo de cambio. Dijeron, ¿no? La verdad no sé eso, lo que sí sé es que, a ver, el Banco Central vino hasta ahora, entiendo yo, corriendo atrás de las circunstancias, ¿no? Entonces subía un poco, ellos vendían para que no suban tanto. Y todo el tiempo, todo el tiempo le salió 6.000 millones de dólares. Sí. Ahora dice, bueno, hasta acá. Y creo que el cambio de la estrategia no es salir a vender, salir a calzar oferta con demanda. Al revés, demanda con oferta, digamos, ¿no? El cambio de estrategia no fue eso. El cambio de estrategia fue decir, señores, este es el precio que yo estoy dispuesto a pagar. Y te ofrezco todo esto que dudo mucho que vos puedas romper esta barrera. A diferencia de la vez anterior, que cuando salieron a ofrecer a 20 y 50... los inversores que salían y el mercado en general después se fue trasladando a otros segmentos, es aprovechar porque lo veían como un activo barato. 20,50 hicieron aprovecho porque hago el cambio, me desprendo de pesos y voy a un dólar que ellos veían, sobre todo viendo la dinámica de las monedas en otros países, que se devaluaban, decidieron un precio de un tipo de cambio que es atractivo para hacer el... Y podía ser interpretado como una señal de debilidad del Banco Central. El Banco Central salía a vender y no lo podía frenar. Claro, de esta manera lo puedo frenar. Por un lado, esto es la mirada, si querés, positiva de esto que sucedió en el día de hoy. Por otro lado, un dólar a 25.51, a todos nos empieza a preocupar qué va a pasar con el mercado interno, qué va a pasar con los precios, se va a trasladar esto a precios, qué va a pasar con la inflación. Bueno, a precios se va a trasladar, inflación se va a trasladar. Hoy mismo Duhovne creo que dijo, bueno, señores, la inflación va a ser más alta de la pronosticada y el crecimiento menor. Sí, por supuesto, o sea, no es un traslado inmediato, no es que subió 25% en un mes y vamos a tener 25% de inflación todo junto el mes que viene, pero termina volviendo, y más en una situación como la Argentina, donde estamos tan atentos siempre a lo que ocurre con el dólar. Claro. De hecho, Leo, mañana hay un dato importante porque se conoce finalmente el dato de inflación de abril. Qué lejos quedó cuando veíamos el impacto en tarifas, que podía ser la inflación más alta del año, pero era como la preocupación era tarifas. Bueno, después, inmediatamente eso empezó esta corrida y el salto del tipo de cambio. Mañana va a ser el dato del INDEC de abril. De abril, que se espera en cuánto. El piso de 2,4%, que sería el dato más alto en los primeros 4 meses del año, pero como el salto en el tipo de cambio empezó a fines del mes pasado, algunas consultoras daban incluso hasta el 3%, que incluso se podría trasladar aún más al mayo, el mes que estamos viendo ahora. Bueno, habrá que ver qué impacto tiene, pero el dato oficial de inflación del mes de abril a nivel nacional se va a conocer mañana a las 4 de la tarde. Y si tenemos que hablar de inflación anual, obviamente el 15 ya lo habíamos dejado todos de lado, ya se hablaba más de una inflación de un 20%. Con todo esto que ha pasado, ¿en cuánto lo ves? Yo me imagino que 25 debería ser. O sea, a mí me encantaría que fuera un poquitito menos de 25, ¿no? Que podamos seguir diciendo, se bajó un poquito más la inflación. Eso es una señal al mercado de cierta mejora. Las últimas proyecciones que escuché, que estuve viendo, eran de 25%.
Pero aparte, este cuatrimestre es peor que el primer cuatrimestre de 2017, ¿no? O sea, que el primer cuatrimestre de 2017. Si comparamos primer cuatrimestre de 2018 versus primer cuatrimestre de 2017, nos va a dar peor. Sí. Ya está, directamente. Sí, o sea que vamos a estar en una inflación de un 25% aproximadamente. Sí. Y bueno, porque aparte justo toda la inflación fuerte por suba de tarifas se pronosticaba que terminaba ahora y que arrancaba justamente el proceso de baja de tasa de inflación. Claro. Y ahora entonces le sumás todo el componente de dólar. Y justamente, respuesta a tu primera pregunta, ¿cuánto y cómo llega del dólar a la inflación? Bueno, lo vamos a ver en esa diferencia de entre el 20 que veníamos proyectando y lo que termine dando probablemente 25%. Clarísimo. Muchísimas gracias, José. Un placer. Gracias, Esteban. Vamos a ir ahora al encuentro de Juan Pablo Zanotto con toda la información de tránsito. Juanpi, ¿cómo va? Aquí estamos, Helio, para mostrarles a todos lo que está pasando ahora en el centro porteño. Sigue muy cargado el tránsito, en la 9 de julio.